Hola, bienvenidos a su video tutorial Nutrición y Respiración en los Humanos. Su docente, licenciada Ginette Mestre Jaramillo. Antes de dar inicio, vamos a observar este video de reflexión. Bien, para iniciar tenemos unos conceptos claves, los cuales también se encuentran en la guía de aprendizaje. Tenemos conceptos como nutrición, ingestión, digestión, absorción, nutrientes, alimentos, sales minerales. Nutrición es la función vital que comprenden todos los procesos que incorporan transformación, transporte y eliminación de sustancias en los seres vivos. La ingestión es la incorporación de los alimentos al organismo. La digestión, durante esta digestión los alimentos se transforman en sustancias más sencillas llamadas nutrientes. Absorción es el paso de las sustancias nutritivas desde el intestino delgado hasta las células o estructuras especializadas del organismo. Alimentos son todas aquellas sustancias que incorporamos a nuestro cuerpo y que resultan vitales para nuestras existencias. Las sales minerales son esenciales para el crecimiento. Por lo general se consumen en pequeñas cantidades y se encuentran disueltas en líquidos del cuerpo como la sangre, las lágrimas y el sudor. Vamos a encontrar también otros conceptos como carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, fosas nasales, laringe, tráquea, lípidos, bronquiolos, proteínas, pulmones, inspiración y expiración, que las vamos a ir desarrollando a través de este video. La nutrición en humanos, que es uno de los temas centrales que vamos a desarrollar. La nutrición y la energía. En el proceso de nutrición y obtención de la energía podemos encontrar que las células de nuestro organismo necesitan ciertas moléculas para fabricar su estructura y mantenerse vivas. Nuestro organismo toma el oxígeno del aire y transforma los alimentos que consumimos en nutrientes. En las células el oxígeno y los nutrientes se transforman en energía para que nuestros organismos realicen funciones vitales. Los alimentos y sus componentes. Dentro del proceso de nutrición podemos encontrar las sustancias inorgánicas. Estas no presentan átomos de carbono dentro de su estructura química. Dentro de estas tenemos el ejemplo del agua y las sales minerales. El agua es el compuesto más abundante en los seres vivos. El cuerpo la pierde continuamente y necesita reponerla con alimentos. Además de beberla, hace parte en mayor o menor proporción de los alimentos líquidos e incluso los sólidos. Las sales minerales. Las sales minerales son esenciales para el crecimiento. Por lo general se consumen en pequeñas cantidades y se encuentran disueltas en líquidos del cuerpo como la sangre, las lágrimas y el sudor. Algunas de estas sales minerales son el calcio, el fósforo, el potasio, el cloro, el sodio y el hierro.
Dentro de las sustancias orgánicas, estas son aquellas que presentan carbono dentro de su estructura química. Todas se encuentran en los seres vivos y son fundamentales porque estructuran las biomoléculas de nuestro organismo. Dentro de esta tenemos los carbohidratos, los lípidos y las vitaminas. Los carbohidratos, que son los encargados de aportar la energía necesaria para las actividades diarias. Los lípidos aportan la energía de reserva cuando el cuerpo carece de carbohidratos. Y las proteínas ayudan al crecimiento, la generación y la reparación de los tejidos. Las vitaminas son esenciales para el funcionamiento corporal. La función de los alimentos. La función de los alimentos. Cada alimento aporta al organismo diferentes nutrientes en distintas proporciones. Estas funciones de los alimentos pueden ser función energética, función constructora y la función reguladora. La función energética, los alimentos con abundantes glucósidos, carbohidratos como los cereales o los lípidos como las grasas, de los embutidos, la mantequilla, tienen una función energética. Su oxidación libera la energía que utilizamos para movernos o mantener la temperatura de nuestro cuerpo. La función constructora, estos alimentos ricos en proteínas como la carne, el pescado o las legumbres, tienen una función constructora. Con ellos elaboramos nuestra propia materia, es decir, crece y repone las sustancias perdidas. La función reguladora, estos alimentos ricos en minerales y vitaminas como la verdura y las frutas ejercen esta función. Son nutrientes que se encuentran en cantidades muy pequeñas en los alimentos. Aquí podemos observar en la imagen la rueda de alimentos que tenemos. En el grupo 1 encontramos los alimentos ricos en carbohidratos, como también los conocemos, hidratos de carbono, en los cuales aportan energía al organismo. En el grupo 2 tenemos los alimentos ricos en grasas. Estos aportan energía. En el grupo 3 encontramos los alimentos ricos en proteínas, aportan materiales de construcción. En el grupo 4 encontramos los alimentos ricos en proteínas y calcio, aportan materiales también de construcción. En el grupo 5 encontramos los alimentos que nos aportan vitaminas, sales, minerales y fibra, ayudan a estar sano. Y en el grupo 6 encontramos alimentos que nos aportan vitaminas, sales minerales y fibras y ayudan a estar sano. Debemos tomar más alimentos de los grupos que ocupan mayor espacio en la rueda. No debemos abusar de los alimentos representados a menor tamaño en algunos grupos de la rueda. Y es importante beber mucha agua y hacer ejercicio para mantenerse sano. Digestivo humano. Dentro del sistema digestivo humano encontramos lo que es el viaje de los alimentos. Este viaje de los alimentos se da a través de la digestión. La digestión es el proceso de transformación que sufren los alimentos al pasar por el tubo digestivo. Puede ser mecánica o puede ser química. La digestión mecánica incluye un conjunto de acciones físicas que reducen el tamaño de los alimentos y lo hacen avanzar a lo largo del tubo. La primera es la trituración. Esta se realiza con los dientes en la boca. Durante la masticación de los alimentos se ha sido humedecido por la saliva que producen las glándulas salivales. Luego viene la deglución, que es el paso del alimento desde la boca a través de la faringe al esófago, a través de movimientos por la contracción de los músculos en las paredes del tubo digestivo. Se da la mezcla que pone en contacto el alimento con el jugo digestivo que impregnan el bolo alimenticio de enzimas. Luego viene el movimiento peristálticos que colaboran con el movimiento del alimento a lo largo del tubo digestivo. Son movimientos involuntarios. Encontramos también la digestión química, que ésta se realiza desde el estómago. El alimento se mezcla con el jugo gástrico que contiene ácido clorhídrico y una enzima llamada pepsina que inicia la digestión de las proteínas. Estas se rompen en cadenas cortas de aminoácidos. Luego llegan al intestino delgado. Los jugos procedentes del páncreas y las glándulas intestinales se vierten al duodeno. Estos jugos con enzimas
tienen la capacidad de descomponer las grasas, además completan la transformación de los glucósidos y las proteínas. Podemos ver en la imagen que tenemos la estructura de la boca, donde encontramos los dientes como los incisivos centrales, los incisivos laterales, los caninos, los molares y premolares, que con ayuda de la lengua hacen el proceso de masticación. Este proceso de masticación se mezcla con la saliva que producen las glándulas salivales. Al tragar el alimento se mueve a través del esófago hacia el estómago. Cuando llega al estómago, allí se digieren los alimentos y su pH es muy ácido y lo recubre una mucosa que lo protege. Luego, al llegar al intestino delgado, este tiene un epitelio con vellosidades que aumentan la superficie de absorción. Y finalmente terminan en el recto que conecta el ano, que es el producto de salida del tubo digestivo. El sistema digestivo tiene también unas glándulas anexas, que es lo que podemos observar en la imagen como el sistema biliar. Estas glándulas anexas están compuestas por el hígado, el estómago, el páncreas, la bilis. Aquí tenemos la bilis, que es un líquido alcalino amarillento compuesto por sales biliares, agua y colesterol. Es producida por la célula del hígado y almacenada en la vesícula biliar. Podemos encontrar también el páncreas. Además de secretar jugo pancreático, produce la liberación directa a la sangre de una hormona llamada insulina que regula las cantidades de azúcar en la sangre. Tenemos también el hígado. Por su parte, filtra la sangre, descompone grasas, almacena vitaminas y minerales, facilita la coagulación de la sangre y elimina sustancias químicas como los medicamentos. Entonces, estos son glándulas anexas que hacen parte del sistema digestivo humano. Podemos ver también la imagen donde estamos observando que a través de la boca ingresan los alimentos, luego bajan hacia la faringe, el esófago, la laringe, el estómago, hasta llegar a hacer el proceso de absorción en los intestinos. Los desechos que no absorbe el organismo son desechados a través del recto y el ano. La absorción de los nutrientes. Una vez hecho el recorrido de la digestión mecánica y química, los aminoácidos junto con los monosacáridos, que vienen siendo la glucosa, y los ácidos grasos son absorbidos por las células del epitelio intestinal. Estos son transportados hacia los capilares sanguíneos y linfáticos. Es allí donde hace parte el sistema circulatorio de nuestro organismo para todo el proceso de absorción de los alimentos. Estos se encuentran en una red debajo de la mucosa del intestino delgado. Podemos ver en la imagen que la absorción de los nutrientes inicia desde el estómago y de allí va bajando hacia el duodeno, que viene siendo la primera parte del intestino delgado. El intestino delgado se divide entre duodeno, yeyuno y el hileno. Encontramos la primera parte del intestino, que viene siendo el duodeno, luego pasan hacia el yeyuno y finalizan al hileno, y de allí se conectan con el intestino grueso, finalizando a través del colon, el recto, y terminando con el ano para la eliminación de todas estas nutrientes que no son absorbidos en el organismo. Podemos notar en esta imagen tenemos sustancias como el alcohol, el agua, las drogas, que pueden ser absorbidas desde el estómago. Otras como el calcio, los aminoácidos y los hierros, se hace la absorción desde la parte del duodeno. Los ácidos grasos, agua, hierros y aminoácidos, vitaminas y glicerinas son absorbidas desde el yeyuno. El hileno, sales biliares, colesterol, vitamina B12, agua y otras vitaminas. Y el intestino grueso, o a través del colon, también se absorben vitamina K, sodio, potasio y agua. Las alteraciones del sistema digestivo. Estas alteraciones las podemos también llamar enfermedades que hacen parte del sistema digestivo. Podemos encontrar las más comunes, que pueden ser la apéndice, la gastritis, la diarrea, el estreñimiento, la carie.
La caries se produce por bacterias que vienen de la boca y se alimentan de residuos de comida generando ácidos que atacan y destruyen el esmalte dental. ¿Cómo podemos prevenirla? La podemos prevenir usando seda dental, haciendo un buen cepillado, cepillarse después de cada comida, no consumir habitualmente dulces o bebidas azucaradas y visitar regularmente el odontólogo. El estreñimiento es un trastorno que implica la dificultad para evacuar las heces debido a una baja movilidad del intestino grueso y a una excesiva absorción de agua en él. ¿Cómo podemos prevenirlo? Lo podemos prevenir teniendo una dieta rica en fibras, es decir, consumir frutas y verduras, aumentar la ingesta de cereales integrales como el trigo, el salvado y la avena, tomar abundante agua que mantiene el intestino en movimiento. Tenemos también otras de las alteraciones, que es la apendicitis. La apendicitis es un tubo que sobresale en la parte inicial del intestino grueso. Al inflamarse ocurre la apendicitis. Sus síntomas son dolor al lado al lado derecho del estómago, vómito, diarrea y estreñimiento. Por eso se suele confundir mucho y puede ocasionar una peritonitis cuando hay una ruptura de esta. ¿Cómo se previene? La prevención de esta enfermedad es muy difícil. Como le había dicho, se confunde con muchos síntomas relacionados con una gastroenteritis. Sin embargo, se recomienda llevar una vida sana basada en una dieta balanceada, haciendo actividad física constante y evitar el estrés. Otras de las enfermedades o alteraciones del sistema digestivo es la gastritis. La gastritis es una inflamación en el revestimiento del estómago. Puede ser temporal o crónica. Si permanece por largo tiempo, puede ser causada por la ingesta de alcohol y medicamentos ácidos, el estrés o la bacteria Helicobacter pylori, que aumenta la probabilidad que se produzca un cáncer gástrico. ¿Cómo lo podemos prevenir? Evitando el estrés, llevar una vida con hábitos saludables, evitar largas horas de ayuno, eludir el consumo de alcohol y alimentos con altas cantidades de grasas. Por último, de las alteraciones que tenemos está la diarrea. Se produce cuando hay una excesiva movilidad en el intestino grueso, acompañada de heces líquidas y abundantes, provocando la deshidratación del cuerpo. Se produce como consecuencia de una infección por parásitos o debido a una ingestión de alimentos en mal estado. ¿Cómo la podemos prevenir? Teniendo hábitos adecuados de higiene, lavar las manos antes de comer, lavar correctamente los alimentos, lavar los alimentos de forma adecuada, tomar únicamente agua potable. Bien, aquí vamos a entrar a lo que es la respiración en los humanos. Sí, para el ser humano, como para la mayoría de los organismos heterótrofos, la liberación de la energía contenida en los alimentos depende de su oxidación, la incorporación de oxígeno desde el ambiente hacia el organismo y la excreción del dióxido de carbono producido por la oxidación de nutrientes y el interior de las células son realizadas por el sistema respiratorio. Entonces es una relación que tiene el sistema respiratorio con el sistema digestivo. El sistema respiratorio humano está conformado por las vías respiratorias y los pulmones. Estas vías respiratorias son conductos por los cuales se desplaza el aire hacia los pulmones. Sus paredes están tapizadas con una delgada membrana formada por células epiteliales cubiertas con miles de cilios, entre las cuales se encuentran las células especializadas en la producción de fluido pegajoso llamado moco. Aquí podemos observar que una de las vías respiratorias es la nariz. La nariz está ubicada en la parte media de la cara, conformada por huesos y cartílagos y recubierta por músculos, piel y mucosa. Corresponde a la parte inicial del tracto respiratorio que permite el ingreso del aire por los orificios nasales, que son la puerta de entrada de las fosas nasales. Otra de las vías respiratorias que tenemos son las fosas nasales. Las fosas nasales son dos cavidades separadas por un tabique, tapizadas interiormente por una membrana ciliada denominada mucosa roja o también llamada como pituitaria.
se encarga de segregar el moco nasal y de humectar, calentar, filtrar el aire que ingresa al cuerpo. Luego se encuentran los cornetes nasales recubiertos por una membrana que sitúa los receptores de la mucosa, también llamada pituitaria amarilla, que recibe los olores. Tenemos también la faringe, que es un conducto tubular de 12 a 15 centímetros de longitud. Su función une el sistema respiratorio con el sistema digestivo. Es una de las cajas de resonancia para la voz y aloja las amígdalas que participan en la respuesta inmunitaria contra agentes invasores. En la laringe se encuentra también la epiglotis. Esta es una estructura cartilaginosa que permite que el aire pase a la laringe y que a la vez impide que los alimentos lleguen a la tráquea. Quiere decir que cuando estamos en el proceso de masticación, para tragar, ella debe cerrarse para que no se vayan alimentos hacia las vías respiratorias. Tiene doble función. Tenemos también la laringe, que es un conducto tubular de 3 a 4 centímetros de longitud. Está formada por 9 cartílagos, diversos músculos articulares entre sí, y está tapizada por una mucosa. En ella se encuentran las cuerdas vocales, membranas que vibran al pasar el aire durante la expiración y que permite la emisión de los sonidos. La laringe conecta la faringe con la tráquea y ayuda a evitar el paso de los alimentos mediante el reflejo de tos. Por eso cuando el proceso que nos estamos ahogando es porque la epiglotis no cerró completamente, entran alimentos a los pulmones y a través de la tos, a través de la laringe por la tos, esta devuelve los alimentos impidiendo que estos pasen hasta los pulmones. La tráquea es un conducto tubular flexible y aplanado hacia atrás y con una longitud aproximada de 11 centímetros. Sus paredes están formadas por 20 anillos cartilaginosos. Se encarga de recibir el aire que viene de la laringe pasándolo por los bronquios. Los bronquios son 2 conductos que penetran en los pulmones, donde se subdividen progresivamente formando diversas ramificaciones llamadas conjunto de árbol bronquial. Y por último, tenemos los pulmones. Como lo podemos ver ahí en la imagen, tenemos todas las estructuras, tenemos los pulmones, son 2 órganos cónicos, esponjosos, ubicados dentro de la cavidad torácica, a ambos lados del corazón y protegidos por las costillas. Están separados de uno de otros por una estructura denominada mediastino. El pulmón derecho es un poco más grande que el izquierdo, pesa en promedio de 600 gramos, sus medidas pueden ser de 25 a 30 centímetros de largo. La fisura divide los pulmones en lóbulos. El pulmón derecho tiene tres lóbulos que se denominan superior, medio e inferior. Una de las funciones del pulmón pues, es captar el aire y hacer el proceso de oxigenación, y como resultado tenemos el dióxido de carbono que lo expulsamos a través de la expiración. Aquí podemos ver en la imagen las estructuras que le acabo de mencionar. Tenemos las vías nasales, la laringe, la epiglotis. También podemos observar la laringe, la tráquea, los bronquiolos, el pulmón derecho, pulmón izquierdo, el diafragma, que es donde hace mayor fuerza en el momento de levantar la voz, de hablar, y también en el momento de respirar, de tomar el aire. Tenemos los alvéolos, que están contenidos dentro de los bronquios en los pulmones. La mecánica respiratoria. El sistema respiratorio está formado por conductos que llevan el aire a los pulmones mediante la inhalación. Luego lo transporta al exterior en la exhalación. Bien, esta mecánica respiratoria, aquí podemos ver una imagen de las cuerdas vocales, que junto con la laringe y la faringe son las que nos permiten a nosotros dar el sonido de la voz, ¿sí? Ese sonido de la voz lo hacen son las cuerdas vocales.
De las cuerdas bucales están ubicadas en la laringe junto con la boca, y las fosas nasales son las estructuras que nos permiten emitir sonidos y hablar, como ya les había dicho. El intercambio gaseoso en los alveolos. Los sistemas respiratorio y circulatorio proveen el oxígeno a todas las células. También se elimina el dióxido de carbono que éstas producen. Es decir, que en los pulmones se intercambian dos gases, el oxígeno y el dióxido de carbono, que es un proceso denominado intercambio gaseoso, en el cual participan los alveolos. En esto se lleva a cabo el intercambio gaseoso, constituyen el sistema de intercambio en el proceso de respiración. Las demás estructuras participan con que conforman el sistema de cocción y a la vez encaminan los gases inhalados hasta los alveolos, donde luego son expulsados en forma de dióxido de carbono del organismo. A través del sistema respiratorio, el oxígeno inhalado hace un recorrido para que pueda transportarse hasta los capilares que están en los organismos y tejidos y hacer la oxigenación de la sangre. El transporte del oxígeno. Este transporte del oxígeno se da de la siguiente manera. El oxígeno que ingresa en cada inhalación llega a los alveolos. Luego, la sangre que va desde los pulmones al corazón tiene altos niveles de oxígeno. Luego, el ventrículo izquierdo del corazón envía esa sangre rica en oxígeno a todas las células del organismo. Las células captan ese oxígeno que es transportado por los glóbulos rojos y a su vez liberan el dióxido de carbono hacia la sangre. La sangre circula por las venas desde todo el cuerpo al corazón y contienen altos niveles de dióxido de carbono. Los niveles de dióxido de carbono que llegan hasta los pulmones son eliminados del sistema en la exhalación. Por eso es que también hay una unión del sistema circulatorio junto con el sistema respiratorio para hacer el proceso del transporte del oxígeno para todo nuestro organismo. El recorrido del aire. Este recorrido del aire se da a través de la inspiración, en el cual se toma el aire, el oxígeno. Se da un aumento del tamaño de la caja torácica. Luego pasa hacia el diafragma, donde es contraído y se transversa relajando. La expiración se da de manera en que el diafragma se relaja, ¿sí? El transverso es contraído, el diafragma se relaja, se disminuye el tamaño de la caja torácica hasta que salga el dióxido de carbono. Como lo podemos ver en la imagen, hacemos primero el proceso de inspiración, donde tomamos aire, este ingresa hasta llegar a los pulmones, los alveolos, los bronquios. Entonces, en el momento de tomar el aire es que se expande la caja torácica y el diafragma se contrae para poder contener ese aire, ese oxígeno, y luego hace lo contrario, se relaja el diafragma para que pueda entonces disminuir el tamaño de la caja torácica y hacer el proceso de expiración, que es cuando sale el dióxido de carbono. Voy a recordarles la actividad de aprendizaje número 5, esta actividad que hace parte de la nutrición y respiración en los humanos. Cuenta con 9 actividades, 9 puntos a desarrollar. El primer punto para desarrollar indica la observación y completar el esquema del sistema digestivo. Segundo punto, debe observar una imagen que representa una región del sistema digestivo junto con las glándulas anexas. Debe señalar las partes y debe explicar la función de cada una de ellas. En la actividad 3 debe ordenar de manera cronológica, o sea, en un orden del 1 al 8, de acuerdo con la forma como se lleva a cabo el proceso de inspiración y expiración. Entonces, este video les va a servir mucho para ese punto que debe desarrollar. Punto 4, trabaja como científico, es consultar sobre las enfermedades, unas enfermedades que hacen parte del sistema digestivo y del sistema respiratorio, y algunas del sistema digestivo las mencionamos aquí anteriormente en este video, y otras debe hacer el proceso de consulta que corresponde al sistema respiratorio. La actividad 5 corresponde a falso y verdadero, pero debe explicar cada una de las opciones de respuesta que dé.
Continuamos con la actividad número 6. Dice, observa la imagen y ubica los alimentos en la columna de la tabla que corresponda. De acuerdo a la característica que tienen estos alimentos, te los debo ubicar. La actividad número 7 señala las partes del sistema respiratorio humano y define la función de cada una. Actividad 8, teniendo en cuenta la imagen, señala las partes del sistema digestivo. Aquí solo va a señalar las partes del sistema digestivo. En el punto 7 sí las debe definir del sistema respiratorio. Y la actividad número 9 completa el siguiente cuadro explicando los fenómenos que se producen durante la ventilación pulmonar. Les recuerdo la entrega de la actividad. El tiempo de entrega de la actividad será el martes 21 de julio. Tiene más de 15 días para desarrollar y entregar la actividad. Debe hacer la entrega en la plataforma SEM en formato PDF y con su respectiva estructura de trabajo. Recuerde todas estas indicaciones para tener una buena calificación. Se les recuerda la rúbrica de evaluación con la que se ha estado calificando cada una de las actividades desarrolladas, en las que se tiene en cuenta la presentación y estructura del trabajo, interacción de estudiante con el docente, que se da en los encuentros virtuales, desarrollo de las actividades de indicador de saber y hacer que corresponden a las actividades número 5, los puntos a desarrollar de la actividad 5 y por último el desarrollo del indicador del 0. Bueno, esto ha sido todo, espero que haya sido de buen provecho y de su agrado toda la información entregada en este video. Hasta pronto.